Hermanos, durante los Juegos Olímpicos del 2022 que se están celebrando actualmente en China, la gran mayoría de los gobiernos le han dicho a sus atletas que no realicen ningún comentario contra el gobierno comunista chino. Y esto es algo muy interesante porque los mismos gobiernos que dicen abrazar la libertad de expresión le están diciendo a sus ciudadanos que en China no digan absolutamente nada, que se queden callados. Y todos nosotros sabemos de una u otra forma que nosotros hemos sido formados para vivir en comunidad y la comunidad tiene que hablar. Imagínense un grupo de personas, 3, 4, 5 personas reunidos en un lugar, en un salón, todos en silencio. ¿Tiene algún sentido eso? No. Nosotros fuimos creados para que si hay 5 personas en un salón, hablemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué te sucede? ¿Me gusta esto? Para que nos conozcamos. Y la única forma de conocernos es hablando. Bueno, mientras que a la criatura hoy día se le está colocando restricciones en sus comunicaciones, la criatura ha decidido adorar a otra criatura y no al Creador. Ese es el mayor error que nosotros los hombres estamos cometiendo. Es por eso que el día de hoy, en la primera epístola del apóstol Pablo al joven Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 8, nosotros veremos que la oración no solamente es un privilegio, sino también un deber. Un deber, hermanos, que no es natural en nosotros. La oración es hablar con Dios. Y es un privilegio que la criatura caída pueda relacionarse con el Creador, con el Santo, con el Altísimo. Hermanos, es un privilegio que antes no tenían y que nosotros ahora sí tenemos. Pero este privilegio también es un deber. Pero este deber no es natural en nosotros. Con esto quiero decir que a pesar de que tenemos la obligación de orar, nuestra situación caída, los efectos de la caída en nosotros, los redimidos, nos hacen perezosos. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Así que fuimos creados para tener comunión con Dios, pero la caída nos ha dañado muchísimo a cada uno de los redimidos también. Es por eso que yo el día de hoy he titulado al sermón Un llamado a la oración. Y este sermón, hermano, lo he estructurado en 3 partes. En primer lugar, el día de hoy vamos a ver por quién debemos orar, versículo 1 y versículo 2. En segundo lugar, nosotros veremos por qué debemos orar, versículo 3 al versículo 7. Y en último lugar, cómo debemos orar, versículo 8. Y he estructurado este sermón de esta manera y no he aislado el versículo 8 para el próximo sermón, porque cuando lo leí me percaté de que todavía sigue hablando de la oración a todos los hombres. Y justo el versículo 8 tiene la contraparte del versículo 2. Así que a pesar de que el versículo 8 tiene que ver con la instrucción a los hombres, y a partir desde el 9 en adelante tiene que ver con la instrucción a las mujeres, está sumamente conectado con los primeros 7 versículos que tiene que ver con la oración. Ahora, a modo de contexto, para que nosotros refresquemos un poco nuestras memorias, hay que recordar que el apóstol Pablo ha salido de prisión en Roma, ha realizado un cuarto viaje. La escritura no nos muestra de manera clara que es el cuarto viaje de Pablo, pero las epístolas pastorales sí lo revelan. Y la historia también. Así que Pablo hace un cuarto viaje, llega a Éfeso, ve los problemas que hay en Éfeso, que es un grupo de falsos maestros que se han introducido en la iglesia y que estos falsos maestros son los promotores de que la oración se haya detenido en la congregación. Son ellos. También los falsos maestros han promovido el liderazgo femenino y las comodidades femeninas dentro de la iglesia en Éfeso. Es peligroso también.
Pero no solo, hermanos, eso, sino que Pablo dijo a Timoteo, Timoteo debe hacerse cargo de todas estas cosas, y Pablo desde algún lugar en Macedonia escribe esta carta. Cuando tú lees los pasajes que están alrededor, el apóstol Pablo ha dicho al finalizar el capítulo 1 que Cristo es el sostén del ministro. Así que todo pastor, él está cimentado en Cristo. Desde el versículo 9 en adelante, nosotros vemos cómo las mujeres han tomado una postura que no adora al Creador, debido a que ellas se están llevando toda la atracción. Sus peinados ostentosos, la manera de hablar, la forma de vestir, tratar de ser lo primero, lo más importante en la congregación. Eso le quita visibilidad al Creador, que es el centro en la congregación. Dicho esto, mi intención esta mañana, con este sermón, de estos 8 versículos y su explicación, es que cada uno de nosotros entendamos en la Iglesia Roca Eterna que la oración por todos los hombres, sin duda alguna, nos recuerda que hay un solo mediador entre el Creador y el pecador. Y ese mediador es Jesucristo. Y cuando nosotros oramos por todos los hombres, hermanos, hay un gran beneficio congregacional. Así que no te olvides, orar por todos los hombres nos recuerda que hay un mediador que está trabajando a favor del pecador. Orar, hermanos, por todos los hombres nos recuerda que hay un mediador que está actuando a favor del pecador. Nunca olvides eso, porque eso trae beneficio a la congregación. Ahora quisiera ver el primer punto de este sermón, que lo he titulado ¿Por quién debemos orar? Y para esto voy a hacer lectura en el versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra en el verso 1, exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Lo que tú ves en el versículo 1 y versículo 2 es la exhortación de Pablo a Timoteo para que la iglesia de Éfeso ore por todos los hombres. La iglesia en Éfeso debe retomar la oración por todos los hombres. Esa frase se va a repetir mucho, hermanos. Todos los hombres. Y la idea es que la oración por todos los hombres trae un beneficio a la congregación. Nosotros veremos acá que la oración por todos los hombres nos recuerda que la oración es universal. El alcance de la oración por todos los hombres es un alcance universal. Pero esa oración universal tiene un beneficio congregacional. Así que nosotros somos llamados a orar por todos los hombres. Pero esa oración tiene un beneficio congregacional y el beneficio es paz y tranquilidad. ¿Quieres tener paz en tu vida? ¿Quieres tener tranquilidad en tu vida? Debes orar por todos los hombres. Hermanos, cuando tú expresas tu oración por todos los hombres, tú estás diciendo, oh Señor, Dios misericordioso, yo no sé si dentro de tu decreto salvífico ellos han de ser salvos, pero sé que ellos tienen la necesidad que yo también tenía. Así que yo oro por ellos. Hermanos, si nosotros practicamos la oración por todos los hombres, nosotros vamos a tener paz en el corazón. Vas a tener paz en tu corazón. Como decía al principio, se trata de un privilegio, pero también se trata de un deber. Y recuerda, un deber casi siempre exige trabajo. Bueno, es un privilegio que los pecadores se acerquen al Creador en oración.
Sí, es un privilegio. En primer lugar, es un privilegio. Porque cualquiera no puede acercarse al Creador. Pero es un deber, es una obligación, es una exigencia que nosotros, los redimidos, los escogidos, los preordenados para salvación, los predestinados para salvación, nosotros estamos obligados a orar. Hermanos, bueno, es que hoy no tengo ánimos de orar. No. Estás obligado a orar. Es una demanda del Creador. Pero claro, nuestro primer punto es que debemos orar por todos los hombres. Ahora, ¿qué ha sucedido con la iglesia en Éfeso? La iglesia de Éfeso se ha olvidado de orar por todos los hombres. Pero la pregunta es, ¿por qué? Porque alguien ha tomado el centro de todo y son los falsos maestros. Los falsos maestros dicen, nosotros somos los importantes y ustedes deben orar nada más por nosotros. Recuerda que los falsos maestros son un grupo de judaizantes y los judíos tienen esa tendencia caída de que ellos son el pueblo escogido y que ellos son los únicos que han de ser salvos. Así que estos falsos maestros, de una manera muy sutil y muy fácil, sin duda alguna, ellos le dicen a la congregación de Éfeso, la iglesia de Éfeso, Dios ha de salvar a los pecadores, pero judíos, no gentiles. Recuerda que cuando Pablo llega a Éfeso, Pablo predica en la sinagoga. Y si hay una sinagoga en Éfeso, es porque hay más de 10 hombres judíos allí. Así que la religión judía en Éfeso era predominante. Pero no solo eso. Recuerda que Éfeso también es la capital romana en ese lugar, en Asia. ¿Qué están diciendo los falsos maestros? Hermanos, si entiendes esto, este contexto histórico, los falsos maestros están diciendo, debemos rebelarnos contra el imperio romano. Nosotros somos los escogidos. Solamente nosotros somos los importantes en la región de Éfeso. Y todos los gentiles, todos los que adoran a la gran diosa Diana, que sigan haciéndolo. Pero nosotros somos los únicos en la sinagoga. Y Pablo dice, no. Timoteo, tú debes mostrarle a la iglesia de Éfeso que debe iniciar lo que ha olvidado. Y lo que ha olvidado es la oración por todos los hombres. Hermanos, ¿quiénes incluyen todos estos hombres? Todos los que están en autoridad, todos los reyes, todos los pecadores, todos los gentiles, todos los judíos. Todos. Por todos debemos orar. Pero Pablo, cuando habla de la oración, habla de rogativas. Te habla acerca de esa necesidad, pero también acerca de esa oración continua que hace que cedas. No sé si leíste bien o escuchaste un poco. Llega alguien a visitar a su amigo, el amigo no tiene nada para ofrecerle, va a la casa de su amigo y le dice, amigo, préstame 3 panes. Y el amigo le dice, hey, estoy acostado, mis hijos están durmiendo y yo no puedo levantarme. Ven luego. No. Amigo, necesito que me prestes 3 panes porque alguien ha llegado a mi casa a visitarme y no tengo nada que ofrecerle. Y el pasaje dice que debido a la insistencia de este hombre, que no quiere pararse porque está acostado con su mujer y sus niños están acostados y las luces están apagadas, se para por la insistencia de su amigo. ¿Qué quieres, hombre? ¿Los 3 panes? Toma los 3 panes y déjame descansar. Pero se le entregó los 3 panes. Fue persistente. Pablo dice, pido que se hagan rogativas, se ruegue al Dios Padre, que se hagan oraciones específicas, peticiones a Él sobre tus necesidades, pero también que todas estas 3 cosas terminen con acciones de gracia, con una gratitud al Señor. Amado hermano, tú puedes presentar tus necesidades ante el Creador, pero recuerda que toda necesidad, toda adoración al Creador
sin duda alguna debe reconocer su gratitud a tu favor. Bien sea que te lo dé o que no te lo dé. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo conmigo. Alguien decía que el caos público inicia con un caos privado. Y yo creo que tienen muchísima razón. ¿Por qué? Porque lo que sucede en la iglesia de Éfeso, estos problemas, estos falsos maestros, se debe a que la iglesia de Éfeso ha olvidado las oraciones privadas. Así que el caos congregacional inicia con la falta de oración privada. Cuando un creyente me dice que está mal, que no sabe qué le pasa, pregúntale, ¿has omitido orar en privado? Él te va, si es sincero, va a decir que sí. Y ya allí, hermano, está la respuesta de su miseria. ¿Quieres saber por qué tú estás tan mal? Porque has olvidado orar, hermanos. Y cuando tú olvidas orar en privado, esa es una clara demostración de que tú estás diciendo, Señor, yo no necesito de ti. Yo no necesito de ti. Yo creo que es suficiente orar con mis hermanos y ya. Hermanos, no es suficiente. Tú debes tener un tiempo privado de oración. Bueno, quizás tú me digas, bueno, hermano, pero yo hago mis altares familiares. Tus altares familiares, como bien lo dice la frase, es una oración familiar, no privada. Como hombre, estás llamado a tener una vida privada de oración. Y fíjate, las instrucciones a los hombres en el versículo 8 es esa, pero a las mujeres no. Bueno, las mujeres no oran. Sí, claro que sí. Pero aquí nosotros estamos observando, sin duda alguna, que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, somos llamados a tener una oración privada con nuestro Señor. Jesús lo hizo. Sus discípulos están cansados, van a dormir y Él decide orar. Hermanos, la oración desgasta muchísimo. Vas a sudar. Se dice que Jesús cuando oraba, su sudor era como sangre. Así que no pretendas sudar en 3 minutos privados de oración. Por favor. Nosotros creemos que 3 minutos es suficiente. ¿Acaso 3 minutos traen trabajo, hermano? Recuérdalo. El caos familiar inicia porque has dejado tu oración privada. Tus problemas con tu esposa inician porque tú como hombre has dejado tus oraciones privadas. Tus problemas con tus hijos inician porque tú como hombre has dejado las oraciones privadas. Y sin duda alguna, cuando una iglesia comienza de manera pública a mostrar su debilidad, es porque sus líderes, sus predicadores y sus pastores han dejado la oración privada. Sí. Y recuerda que esto es una carta pastoral. Así que en primer lugar, le está diciendo a sus ministros y a Timoteo, como pastor, delegado y asignado por el apóstol, tú estás obligado a orar por la congregación. Esa es la realidad. Es duro, pero sí, es así. Así que la oración por todos los hombres tiene un alcance universal y también trae un beneficio congregacional que es la paz y la tranquilidad en nuestro hogar, en nuestra congregación y también en nuestro interior, en nuestro corazón. Hermanos, cuando tú oras al Señor, tú dejas tus afanes y tu ansiedad a Él y tú dices, bueno, Señor, aquí estoy. Acepto lo que tú quieras. Pero en segundo lugar, vemos por qué debemos orar. Ya vimos por quién debemos orar. Debemos orar por todos los hombres. Ahora veremos por qué debemos orar. Vamos a leer el versículo 3 hasta el 7. Porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos,
testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento. Como maestro de los gentiles en fe y verdad. La palabra porque es una explicación de lo que ya él ha demandado. Así que él da dos explicaciones del por qué debemos orar por todos los hombres. Hermanos, Pablo le explica a Timoteo que la oración por todos los hombres se debe a que el Dios Salvador desea que los pecadores sean salvos y que el mediador está allí para salvarlos. Por eso Pablo ha sido constituido predicador de esta verdad. Pero en estas explicaciones que Pablo da, él dice, en primer lugar, ¿por qué debemos orar por todos los hombres? Bueno, en primer lugar, porque Dios desea salvar a todos los hombres. Ahora, con esa frase desea, recuerda que la palabra desea no quiere decir de que es hecho o está dentro del decreto. No. Cuando Pablo dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos, Pablo no está diciendo que Dios va a salvar a todos los hombres. Ese es el deseo de Dios. Aquellos que estuvieron el viernes acá y escucharon acerca del decreto de Dios, en el decreto específico de Dios, nosotros vemos cómo Dios ha preordenado a un grupo de pecadores para salvación, por gracia, para su propia alabanza. Pero a otros pecadores ha dejado en sus propios pecados para que ellos reciban la justicia de Dios para su propia alabanza. Así que cuando tú leas en la Biblia, Dios quiere que el hombre sea salvo, no significa de que el hombre va a ser salvo o todos los hombres van a ser salvos. Eso es simplemente lo que Él desea. Y el deseo de Dios no es su voluntad o su decreto ya estipulado desde la eternidad. No lo es. Pero por eso debemos nosotros orar por todos los hombres. ¿Por qué hay que orar por todos los hombres? Porque nuestro Dios Salvador desea que todos los hombres sean salvos. Por eso. Pero en segundo lugar, Él te explica también el por qué debemos orar por todos los hombres. Debemos orar por todos los hombres porque, versículo 5, hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Así que nosotros debemos orar por todos los hombres porque Jesucristo es el único mediador. Y Jesucristo desea dar salvación, rescate por todos, versículo 6. Fíjate, cuando tú oras por todos los hombres, tú llegas, estás presentando a Dios a personas que están enemistadas con Él. Pero esa oración no salva a los hombres. Pero el mediador es efectivo para salvar a los hombres. Hermanos, cuando te habla acerca del mediador, te estoy diciendo de que hay dos partes que se oponen. Están separadas, están enemistadas. ¿Quiénes están enemistados? Dios creador con la criatura. Y en esa declaración de guerra entre el creador y la criatura está, en primer lugar, la oración de su pueblo. ¿Por quién? Por todos los hombres, ante el creador. Pero allí, justo allí, está el centro de todo, que es Cristo, el mediador, que actúa a favor del pecador para reconciliarlo con el creador. Es magnífico. Pero ya va. ¿Por qué debemos orar? Sigue siendo la pregunta. ¿Acaso la oración cambia los planes de Dios? La respuesta es no. De manera rotunda es no. ¿La oración cambia el decreto de Dios o la voluntad de Dios? No. Pero si nosotros formulamos la siguiente pregunta, ¿la oración cambia las cosas? La respuesta es sí. La oración cambia las cosas, sí. Pero la oración no cambia la voluntad de Dios ni los planes de Dios. Dicho esto, la palabra dice que la espada del Señor está sobre el impío, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre cuando el impío se arrepiente? La espada de Dios se retira del impío, porque el impío se ha arrepentido. Ahora,
¿Cambió Dios? No. Recuerda, Él es inmutable, Él no cambia. Nosotros somos mutables, la criatura es mutable. Pero ¿qué ocurrió allí? Dios no cambió, pero quien cambió fue la criatura. La criatura decide no seguir oponiéndose al Creador. Y justamente cuando la criatura cambia, Dios retira su espada de juicio. Ahora surge otra pregunta. ¿Cómo es que la criatura cambia? Porque Dios en su decreto ha permitido de que Él reconozca al Creador. Es muy confuso el asunto, hermano. Quiero que entiendas que la oración de la iglesia por todos los hombres es el medio que Dios utiliza para hacer su voluntad eterna. ¿Sí? ¿Lo has escuchado bien? La oración de la iglesia por todos los hombres es el medio que Dios utiliza para hacer su voluntad eterna. Cuando Juan Calvino hablaba sobre este tema, él decía que había un ejemplo que era único y estaba en el libro de Job. Si has leído el libro de Job, allí hablan sobre dos enemigos, conocidos como los sabeos y los caldeos. Ellos son los responsables de robar los asnos y los camellos de Job, los caldeos. Y los sabeos se caracterizaban por ser unos criminales, ladrones, de lo peor. Ahora, ¿por qué Dios lo permitió? Bueno, ¿acaso Dios llegó y manipuló a los caldeos y a estos otros? No, Dios no los manipuló. Pero nosotros vemos cómo Satanás, él llegó y los trató de seducir y lo hizo, lo logró. ¿Pero por qué? Porque Dios lo permitió. ¿Pero por qué Dios lo permitió? Para demostrarle a Satanás que estaba equivocado con su hijo Job. Para vindicarse como Dios, como rey, como el soberano, que Él lo controla todo. Y también para vindicar la vida de Job. ¿Es todo esto injusto? No, es justo. Él hace con sus criaturas lo que quiere. Él hace con Job lo que quiere. Él hace con los asnos de Job lo que quiere, porque no son de Job, son de Él. Él hace con los camellos de Job lo que quiere, porque no es de Job, es de Él. ¿Es injusto? No es injusto. No es injusto. Ahora, supongámonos, claro, eso no ocurrió, pero supongámonos por un momento que estos ladrones se arrepienten y dicen, Padre nuestro, no permitas que nosotros caigamos en la tentación. Líbranos del mal. ¿Sabe lo que va a pasar? Que los caldeos no iban a robar los camellos y los asnos de Job, sino otros. ¿Cambian nuestras oraciones las cosas? Sí, hermano, claro que sí. Claro que nuestras oraciones cambian las cosas. Bueno, Dios es soberano. Él decide qué hacer. No, esa no es la actitud de un creyente. Y por eso Pablo dice aquí, ustedes deben orar porque esto es bueno y esto es agradable delante de nuestro Salvador. Bueno, el doctor Arcis Sproul decía, la oración no es opcional para el cristiano, es una exigencia. Fin de la cita. Estamos exigidos a orar. Hermanos, oramos por todos los hombres en primer lugar para glorificar a Dios y en segundo lugar para beneficiarnos nosotros. ¿Sí? Tú oras para que Dios sea glorificado, pero tú también oras para ser beneficiado con esas oraciones. Nosotros vemos acá cómo este Dios Salvador extiende su gracia en Cristo hacia el pecador. Cristo es el mediador entre Dios Padre y los hombres. Pero a su vez, también el versículo 6 muestra, sin duda alguna, la expiación sustitutiva de Cristo, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, a su debido tiempo.
Nuestro Dios, nuestro Rey, a su debido tiempo, Él llegó, hermanos. Vino y murió. Y es el mediador para nosotros acercarnos al Creador. Y justamente acá en esta sesión nosotros vemos a Cristo como Salvador, vemos a Cristo como mediador, pero también lo vemos sin duda alguna como el que rescata. Pero cuando tú ves todo esto, te das cuenta que dentro de lo que es el programa de salvación está la Trinidad. Dios Trino obrando. Dios nuestro Salvador, el Padre. El Padre es el Salvador de los pecadores. Pero luego saltas y te das cuenta que Él ha hecho todo esto para que los pecadores vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo mediador, que es Cristo. Y este mediador ha muerto por todos los que han de ser salvos. Y Pablo dice, y yo fui constituido predicador para hablar y declarar esta verdad, y yo no miento. ¿Quiénes estaban mintiendo? Los falsos maestros. Estaban promoviendo que la salvación ellos la podían dar. Pablo dice, no, es mentira, es falso. Así que Pablo nos muestra que el Salvador es el único que puede mediar entre el pecador y el Creador para rescatarlos de la condenación y de esta manera poder darles salvación. Es Cristo, hermano. Es Cristo y solo Cristo quien nos hace partícipe de la majestad divina. Hermanos, Cristo, por medio de su alcance, de la salvación que nos ha dado a nosotros, ahora Él nos permite que nosotros vengamos y hablemos con Él. Hermanos, la oración no es mental. No. Si no puedes hablar, está bien. Pero cuando nosotros hablamos acerca de orar, Pablo le está diciendo a Timoteo, se trata de hablar. La oración es adoración congregacional. Y Pablo dice, y por esto fui constituido predicador. Justo en el sermón y en la predicación, Pablo está diciendo, cuando yo proclamo el bendito mensaje del Evangelio de Dios, justo allí yo estoy orando por todos. Así que en la oración, tú eres sin duda alguna palpitando como nuestro corazón en medio del sermón. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, eres el pastor de la iglesia de Éfeso. Tú debes orar y en tus sermones, Timoteo, tú debes mostrar que hay salvación para todos los hombres por medio de Cristo, Timoteo. Los falsos maestros estaban omitiendo a Cristo. Por esto fuimos constituidos predicadores y apóstoles. Yo no. Le dice, como maestro de los gentiles. ¿Ves lo que Pablo está diciendo? Pablo nos dice, como maestro de los judíos y los gentiles. No, ¿por qué solamente incluye los gentiles? Porque los hermanos en la iglesia de Éfeso habían dejado de orar por ellos, por los gentiles. Nosotros somos llamados a orar por los perdidos. Pablo dice, lo primero que hacemos nosotros cuando oramos. Señor, tengo este problema, Señor, tengo esto, ayúdame aquí, necesito un trabajo, necesito esto o aquello. Hermanos, Jesús nos enseñó a orar. Cuando tú ores, lo primero que debes hacer es adorar al Rey. Orar, hermanos, es adorarlo, exaltarle, decir, Señor, reconozco quién eres. Es orar. Cuando tú ores, abre tu boca y pronuncia palabras de adoración al Creador. Eso de orar es un discurso. La oración es un discurso. Imagínate por un momento. Tú vas a dar un discurso, pero el discurso lo vas a dar es ante su majestad el Rey. ¿Sabes lo que hacía Churchill? Ese hombre, su edad,
estaba nervioso cuando tenía que pararse ante Isabel, la reina, que por cierto todavía está viva, es increíble como Dios permite que tenga tantos años. Y él llegaba y relataba sus discursos y todo el mundo creía, bueno, se va a equivocar, es un viejo ya obsoleto, hizo historia, pero ya está acabado. El hombre se preparaba. ¿Por qué? Porque el reino de Inglaterra sabe muy bien que su primer ministro tiene que estar sano y cabal. Churchill estaba enfermo, de verdad, estaba enfermo. Pero él quería demostrar que estaba sano. Así que cada discurso y cada palabra la preparaba de una forma muy minuciosa para luego hacer su discurso ante la reina Isabel. ¿Cuánto más nosotros? Hermanos, nosotros estamos chuecos, obsoletos, acabados por el pecado. Pero es justo allí donde debemos preparar nuestro discurso. Hermanos, no te atrevas nunca a acercarte al Rey en la mañana, en la tarde o en la noche sin preparar un discurso. Porque ese discurso ha de ser declarado a su majestad el Rey soberano, como Nabucodonosor decía, al Altísimo Dios. Así que preparemos nuestro discurso y hablemos con Él, adorémosle a Él, damos gracias, Rey, por lo que has hecho con nosotros. Y es allí, hermanos, donde pasamos a nuestro último punto. ¿Cómo debemos orar? Versículo 8. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. El deseo de Pablo a Timoteo es que los hombres en la iglesia local de Éfeso terminen con la rivalidad y empiecen a orar en todo lugar. Pablo aquí está revelando quiénes son los promotores de los conflictos en la iglesia de Éfeso. Hermanos, y con esto, sin duda alguna, Pablo está diciendo quiénes son los culpables de los desastres congregacionales y familiares. ¿Quiénes? Versículo 8. Los hombres. No son las mujeres. Los hombres son los principales responsables del caos congregacional y también del caos familiar. No, esa es mi esposa porque mi esposa no me tolera, mi esposa no le gusta orar, mi esposa, ella la culpable. No, tu esposa no es la culpable, tú eres el culpable. Nosotros somos los principales responsables del caos congregacional y también familiar. Usted dice que Isabel, la reina, a veces llegaba, una oportunidad llegó y le dijo, mamá, ¿cómo es posible de que no me hayas preparado académicamente como los demás? Simplemente en política, en constituciones y en leyes. Hay cosas que yo ni siquiera sé, ¿no? Parece que no sabía ni de matemáticas, al parecer. El punto está, hermano, en que tus hijos te van a recriminar lo mismo, porque la responsable no fue la mamá, sino el papá. Así que los responsables no es mamá ni niño, es el hombre. Y es allí donde Pablo dice, mi deseo, Timoteo, mi deseo, por consiguiente, es que en todo lugar los hombres oren levantando sus manos santas. Hermanos, esto te está mostrando, primero, quiénes son los responsables del caos congregacional y familiar. En segundo lugar, te está diciendo que la oración de los hombres deben ser dirigidas al Dios Trino. Levanta tus manos como una demostración de que arriba está su majestad y que tú estás debajo de él. Pero cuando levantes tus manos deben ser santas. Y para ser santas no deben estar contaminadas. Y la manera en que se contamina, te lo dice en el versículo 8, ira y contienda. Entonces los principales líderes de Éfeso han estado contaminando la iglesia y contaminando a sus familias con las rivalidades, discusiones dentro de la iglesia. ¿Recuerdas el versículo 2? Los beneficios de la oración por todos los hombres, paz y tranquilidad. Entonces, ¿quiénes son los responsables de no orar por todos los hombres? Los hombres. Ellos son los que han declarado una nueva ley en la congregación de Éfeso.
Y la nueva ley es: solo oren por nosotros, no por otros. Así que, sin duda alguna, hermanos, la soberanía divina no arroja una sombra sobre nuestras oraciones. No. Cuando tú entiendes la soberanía divina y entiendes que Él decreta todas las cosas, que hay una soberanía divina que sin duda alguna es una voluntad que es oculta y otra revelada, tú entiendes de que esa grandeza de ese Dios todopoderoso te lleva, te arrastra a orar, a magnificarle, a exaltarle, simplemente por el poder que tiene. No te estoy diciendo de que, no, ya va, le voy a presentar mis problemas. No. Su soberanía, solo su soberanía, su grandeza, ya es suficiente para que abramos nuestras bocas y para que oremos a Él y para que le demos gracias a Él. Él sabe qué necesitas, hermano. Él sabe tus necesidades. No hace falta que hables, dicen algunos. Bueno, fíjate, sí hace falta que hables. Él lo sabe, pero Él quiere escucharte. Él quiere escucharte. Así como un niño sabe que su mamá y su papá lo aman, el niño necesita que papá y mamá le digan: hijo, yo te amo. Y todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por ti, porque te amo. Cuando lo castigues, cuando lo premies, cuando le des lo que le vayas a dar, dile que le amas. Hermanos, mi esposa sabe que cuando voy a salir tengo que tener ropa preparada. Pero a veces necesita que le diga. ¿Sí? Hermanos, el Señor conoce tus necesidades, pero por favor, decláraselo. Habla con Él. Él es un Dios personal que necesita escucharte a ti. Así que hay 3 aplicaciones, hermanos, para concluir este sermón que quiero dejar con ustedes. La primera aplicación va dirigida a los ministros o predicadores de iglesia. La segunda aplicación va dirigida a la iglesia, a los miembros. Y la última aplicación va dirigida a los no miembros, sino pecadores. Amado ministro y predicador, recuerda que nuestro trabajo en la predicación está íntimamente relacionado con la oración. Así que evitemos la contaminación del corazón que produce contienda en la congregación. Iglesia Roca Eterna, esta mañana te exhorto a orar por todos los hombres, para que esta práctica de la oración se convierta en una prioridad y de esa manera vivas en tranquilidad. Si la iglesia desea vivir reposadamente, la iglesia debe practicar la oración por todos los hombres. Y en último lugar, querido amigo, una oración no te da salvación. Repetir una oración no te va a acercar al Creador. Pero el único que puede reconciliarte con el Creador es Cristo, el mediador. Dicho esto, te animo a que te acerques a Cristo como el único mediador que te puede rescatar de esa condenación, que es segura.